Bueno, Néstor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ante todo, mil disculpas por no haber podido venir antes, pero algunas cuestiones de salud y compromisos personales me impidieron, pero estoy con todo gusto y con el compromiso de estar cuando ustedes lo quieran. No, por favor, para nosotros es un placer. Cuando sea que venga, no hay ningún problema. Las puertas están abiertas para usted siempre. Bueno, Néstor, bienvenido nuevamente a la radio. Yo decía ayer, cuando anticipaba un poco su visita, que desde la última vez que vino hasta hoy han pasado millones de cosas. Otro país. Es otro país, totalmente. Bueno, usted me trajo un temario para empezar a recorrer un poco. No sé si usted quiere empezar o le pregunto, usted me dice. Usted es el dueño de este espacio. Como vos quieras. Yo un poco destaqué, lo abrí al tema en varias subtemas, digamos. Uno de ellos es las cuestiones tributarias, otra las económicas financieras, y bueno, y un poco algunas cuestiones que están pasando a nivel internacional que pueden tener incidencia sobre Argentina. Claro, por supuesto. Pero bien, en las tributarias un hecho relevante fue que se fue la FIP. Total, no existe nos más. dejó. Un día nos levantamos y nos encontramos que la FIP no existía más y que existía otro organismo. En realidad, la decisión todavía no se termina de comprender demasiado desde la óptica nuestra, que es la óptica operativa, Claro. porque sigue funcionando prácticamente igual, con las mismas soportes y Claro. con las mismas... no ha habido dificultades mayores, excepto algunas cuestiones puntuales de que aparecieran o no aparecieran algunas constancias y eso, pero en principio la ARCA, que es Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Sí. esas son las siglas, reemplaza a la FIP. Claro. Esto es nada más que ahora hay una, digamos, hay un terreno ganado por el Ministerio de Economía, porque de ser si bien sigue siendo una entidad autárquica, de estar en la órbita de presidencia, pasa a estar en la órbita del Ministerio de Economía. Okay. Y hay dos divisiones muy fuertes, muy claras, que una es la de control aduanero y la otra es de recaudación. Okay. Recaudación es lo que nosotros estamos acostumbrados acá a nivel general de vincularnos para el monotributo, para los impuestos a las ganancias, para el IVA, para las presentaciones, para los reclamos, para suministrar la información que nos solicitan, todo ese tipo de cosas. Eso está en lo que sería la agencia de recaudación, sería la DGI, la Dirección General Impositiva, sigue siendo, ya en su momento AFIP se dividía también en la cuestión impositiva, en la aduanera, y control aduanero es otro compartimento absolutamente estanco, aparte, que es aparentemente donde se van a venir mayor cantidad de cambios y mayor cantidad de acción, sobre todo de simplificación, que ya veníamos en ese proceso, pero va a haber una mayor liberalidad, digamos, en los procederes para que sea mucho más ágil. Excelente. Esto es un poco lo que se espera, pero hoy por hoy están funcionando así, las dos en el órbita del Ministerio de Economía y separados DGI y control aduanero. Bien, genial. Néstor, ¿este cambio era necesario en estos tiempos de estrategias económicas y demás? O sea, ¿era un cambio que se esperaba, que se debía hacer? Hay un proceso teóricamente de simplificación. Bien. De trámites, que en el tema impositivo nosotros, ¿qué hacemos? Presentamos declaraciones juradas de nuestros clientes. Bueno, teóricamente las está presentando el cliente que nos confía su clave, pero esas declaraciones juradas se van a seguir presentando igual. O sea, desde el punto de vista impositivo no hay demasiado cambio, más allá de algunas cuestiones digamos, de trámites, pero que se tendrían que simplificar, digamos. Claro.
Pero en el tema aduanero sí, porque vos no te olvides que en el tema aduanero es como que había que pedir permiso para importar. Claro. Entonces había toda una Sí, es verdad. burocracia armada respecto de, sobre todo las operaciones de importación, en las de exportación también había limitaciones, había algunos productos que estaban limitados a la exportación por distintas cuestiones, como en el tema de la carne. Ujú. Y bueno, todo eso ha venido cambiando desde el Bien. punto de vista de la reglamentación aduanera. Y ese control aduanero que estaba en manos de determinados, determinadas, terminaban siendo personas humanas, pero determinados sectores, digamos, que controlaban esa operatoria, se ha liberado bastante, se va a seguir liberando, según dicen, en todo un trabajo que está haciendo Sturzenegger sobre esto. Pero bueno, entendemos que es donde va a haber más cambios. Bien, perfecto. Y hablando de cambios, Néstor, creo que ya podemos, no sé si le queda algo para destacar del cambio Arca barra FIP, No, no, pero hablando de cambios, justamente ayer leí una noticia acerca del blanqueo, que es uno de los temas que también está en el sí. temario, el blanqueo de capitales, de los dólares y demás, donde se dio, creo que una declaración de casi 20.000 millones de dólares o algo así. La mayoría de esos depósitos permanecen en los bancos, ¿no? ¿Cómo es el Sí, tema? hay un porcentaje, creo que es el 12% que fue retirado, pero el Bien, resto permanece en los bancos. ok. Hay una cuestión, a ver, eh, el blanqueo tiene dos componentes. Uno era blanquear dinero y Sí, otro era blanquear bienes. Vos ok. tenías un auto, no lo habías declarado dentro de tu patrimonio, ibas y declarabas el auto y pagabas un 5% del valor siempre y cuando excediera Claro. de un monto que estaba exento. Eh, Bienes inmuebles, lo que fuera, que son bienes que fueron adquiridos hasta aquí con ingresos no declarados impositivamente, y lo que te permite el blanqueo es hacerlos aparecer, declararlos, ponerlos, exteriorizarlos a nombre tuyo, Ok. pero no tenés que pagar el impuesto por los ingresos que tuviste para obtener esos bienes. Eso es más Bien. o menos. Lo mismo pasa con el dinero. Lo que pasa es que el dinero tenía un límite que era el 31 de octubre, que se prorrogó hasta el día 8 de noviembre. Después, ya ahora está terminado ese plazo, donde vos ibas, depositabas el dinero, porque tenía que existir, lo Claro. depositabas en una cuenta especial, y si eran menos de $100.000, los podías retirar enseguida. Si eran más de $100.000, tenías la obligación de dejarlo y con eso hacer determinadas operaciones. Bien. Inversiones en inmuebles, inversiones en proyectos de inversión, en fideicomisos, o bien ponerlos dentro de compra de bonos, o sea, todo lo que es el mercado financiero que tiene que ver con las colocaciones financieras. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hubo un altísimo ingreso. Si pensamos, hubo hasta ahora, en los últimos tiempos, 3 blanqueos. Uno fue en época de Cristina Kirchner, que fueron 900 millones, otro Wow. también en el mismo gobierno de 4.000 y pico millones, uno en el gobierno de Macri, que fueron 9.000 millones, Ujú. y este más que duplica el más exitoso hasta ahora, o sea, son 22.500 millones Wow. que se depositaron en distintas condiciones, pagando el 5% o no pagándolo, o si vos dejás el dinero no pagás, Claro. si lo retirás sí lo pagás. Entonces hay mucha gente que no lo retira si no hace colocaciones financieras, porque ahora las puede hacer, Bien. porque ese dinero lo tiene blanqueado. Antes no las podía hacer porque estaba sin declarar. Claro. Lo tenía Eh, guardado, ¿no? claro, entonces han salido, si bien se habla de muchísimo más dinero que hay en las cajas de seguridad y todo Ujú. eso, pero en general la gente se volcó a declarar esos bienes. Eso provocó un aumento de depósitos de 15.500 millones, y por supuesto llevó los depósitos totales a 34.000 millones. Bien. Con lo cual, parte de esos depósitos es tomada como reservas, los encajes son tomados como reserva. Entonces el gobierno pudo subir las reservas a valores más adecuados o mejores, más positivos, digamos. Néstor, ¿y por qué la gente ha decidido guardar tanto? ¿A qué se debe? ¿A la incertidumbre? ¿La gente por ahí no sé, no lo declaraba por ciertas cuestiones? Mira, yo desde que me acuerdo, Sí, que hace bastante tiempo atrás, hay inflación.
Claro. Entonces, Sí, y sí. desde que yo me acuerdo, excepto casos puntuales, muy pequeños lapsos de tiempo, las colocaciones financieras a plazo fijo o esas colocaciones simples, digamos, que no tienen demasiada complejidad, nunca cubrieron la inflación. Siempre quien iba invirtiendo, no en bienes, sino en plazo fijo, así, iba perdiendo dinero. Claro. Entonces se fue generando una conducta en los habitantes del país que se arraigó muchísimo, donde la mejor protección que podían tener a largo plazo era el dólar. Claro. Entonces todo el mundo compraba dólares, en blanco, en negro, en gris, en amarillo, lo que vos quieras, Todos pero los lo colores. compraban. El tema era tener dólares. Claro. Esta conducta, que se generalizó en toda la población, hizo que haya mucho dinero. Cuando llega el momento de declararlo, vos tenés que ver de dónde sacaste esa plata. Y había plata que estaba declarada y la no declarada. Bueno, lo declarado iba a parar a una caja de ahorro en dólares, por ejemplo, y lo no declarado iba al colchón. Abajo del colchón. Cuando eran muchos, iban a una caja de seguridad que tenía sus costos. Bien. Lo que ocurre con esto, y esto hay que ponerse a pensarlo, es que si yo tengo, pongamos, $100.000, esos $100.000 están afectados por la inflación de Estados Unidos, que por ahora fue un 3%, 2 Claro. y pico, no sé. Anual. Anual. Claro. Dicen que va a aumentar, dicen que no va a aumentar. Bueno, pero en principio vamos a suponer un 3%. O sea que yo cada año, 7 años tenía $100.000, el año que viene tenía $100.000 también, pero compraba lo que se compraba con 97 el año anterior. Exacto. Cuando pasan los años se va incrementando eso y voy perdiendo un poder de eso. Pero aparte, tengo alternativas de inversión que van desde la renta de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es la inversión más segura del mundo, que está en el 4,75 creo ahora, a obligaciones negociables o algún tipo de colocaciones financieras que rinden entre un 7, un 8, un 9% anual. Eso se iba perdiendo, entonces yo me estaba perdiendo un montón de dólares por año. No lo podía hacer si no los tenía en blanco. Por eso esto viene bien, mucha gente aprovechó a blanquear para poder meterse en esa operatoria. Bien. Es más o menos lo que ha ocurrido. Bien, perfecto. Como para un poco conocer y ver esa cuestión, ¿no? De decir por qué tanta diferencia con los años anteriores a los que usted ha nombrado hace un rato, ¿no? Sí. Casi cuatriplicó un poco la cifra sí. de esos periodos. Sí, y tiene que ver con un manejo, digamos, una buena comunicación, por decirlo de alguna manera. Okay. Se trabajó mucho en la comunicación de esto y la gente lo tomó. Hay gente que no lo tomó y hay gente que sí, ¿no? Pero en general la evaluación que hizo terminó blanqueando el dinero, ¿no? Sobre todo en el tema de dinero. En los bienes no había tanto problema, pero hubo sí muchos que aprovecharon a blanquear bienes. Claro, por supuesto. Leía por ahí, vio curiosidades y demás, y la gente iba con bolsas de residuos, con los dólares en las bolsas, Sí. Tremendo. Sí. De todas maneras había que bancarizarlos para poder blanquearlos. Claro, bien, excelente. Bueno, Néstor, de cara al 2025, que seguramente va a haber un montón de novedades, se va a dar la reforma tributaria, ¿no? Sí, hay un proyecto de reforma tributaria. En realidad hay varios proyectos de reforma tributaria. Sí. Hablemos de esto. Nosotros tenemos impuestos nacionales, donde el Estado puede intervenir. Hoy tiene una posición muy débil el Estado Nacional para intervenir en una reforma tributaria porque no tiene cantidad de legisladores. Esto puede llegar a ocurrir recién después de diciembre del 2025. Por eso es cuando dicen que puede haber alguna reforma tributaria si mejora la participación del gobierno en los legisladores, en la cantidad de legisladores. Y después tenemos las reformas tributarias provinciales, que no dependen de este gobierno, dependen de las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe pueden hacer la reforma que se les antoje porque tienen mayoría en las dos cámaras. Bien. Lo que pasa es que, bueno, también no es que uno aumente impuestos porque se le ocurre aumentar impuestos. No, claro. Por ejemplo, hay en la provincia de Buenos Aires que ocurre lo mismo, el gobierno provincial tiene la mayoría de las cámaras. Ha aparecido en la segunda mitad del año un impuesto inmobiliario aumentado en un 100% para los predios de más de determinada cantidad de hectáreas, que está siendo muy criticado por el sector agropecuario porque excede demasiado los niveles
después vamos a ver cuando veamos el tema de los ingresos del sector agropecuario que están deteriorados por inflación y todo eso, y tiene una carga tributaria muchísimo mayor. Ingresos brutos es otro impuesto que está pegando cada vez más en todas las actividades, inclusive las industriales o las comerciales. Claro. Pero bueno, en eso también a lo mejor va a haber, se habla, hay un trabajo muy importante de la Fundación Mediterránea, que el gobierno la ve con buenos ojos, por decirlo de alguna manera. Es una fundación que en algún momento estuvo a cargo de Cavallo, después Cavallo se fue, pero en definitiva hay muchos economistas muy importantes que trabajan en la Fundación Mediterránea. Bien. Y que hablan de que tiene que haber una reducción de derecho a exportación, no totalmente, que el campo se olvide, tener que saquen las retenciones. Claro, cero retenciones es un sueño del campo, pero no. Claro, pero sería lógico que se redujeran, porque vamos a ver los valores que hoy tenemos del valor de los cereales y estamos en valores muy bajos, claro. Hemos caído mucho, entonces no hay como una justificación para hacerle tanta retención. Te decía, a nivel provincial, no solamente el tema del impuesto inmobiliario, sino las valuaciones inmobiliarias, Bien. que es sobre lo que recae el impuesto, eso también se va a ajustar. Y finalmente hay un proyecto que en este momento están exentos las propiedades rurales que se afectan a la producción, por una cuestión de beneficiar la producción. Sí. Y bueno, eso sí sacan retención, es muy probable que graven los inmuebles rurales con bienes personales. Upa. Esto es una posibilidad, claro, también que ahí se está barajando, o sea, como una manera de alguna manera pagar lo que te sacan de tributación por el lado de las retenciones. Bien, bien, excelente. Entonces, grabar sería ese concepto, ¿no? Porque por ahí nunca lo escuché en este último tiempo. Sería grabar inmuebles rurales con bienes personales. Sí. Bien, ok. Que hoy están exentos. Bien, bien, excelente, genial. Ese es parte de lo que recuperaría la reducción de impuestos que tendrían por vía de reducción de impuestos a las exportaciones, o sea, de retenciones. Bien, genial. Bueno, y un poco pasando a este tema que es actualidad pura, porque justamente salió ayer el dato de la inflación mensual. Se celebró en algunos sectores, en otros se dice, en otros países es anual esta inflación. Claro. Pero bueno, a lo que teníamos, no sé, se me ocurre en el mes de diciembre o meses anteriores, hay una diferencia, ¿no? Mirar el de donde venimos, ¿no? Claro. Yo saqué unos números para que veamos cómo nos incide de dónde venimos y cómo nos incidiría dónde vamos si se mantuviera esto. Nosotros un 2,7 mensual hoy nos parece poco. En realidad esto proyectado a 12 meses sería una inflación del 38%. Wow. Decíamos Estados Unidos el 3, Paraguay el 4, Colombia. Chile el 2, Colombia el 4. Qué tremendo. Brasil creo que es el 3 y pico. O sea, nosotros estamos en 10 veces la inflación que tienen los países de Latinoamérica. Pero porque hay un proceso de reacomodamiento de los... O sea, se han atacado las causas inflacionarias. Básicamente lo que más se ha atacado es el déficit fiscal. Claro. Con todas las ventajas que esto tiene y con todas las dificultades que esto genera, porque hemos parado la obra pública, hemos de alguna manera lesionado algún tipo de ayuda social, por supuesto. hemos algunas que estaría bien, pero algunas que debieran seguir ayudándose. Estamos con un problema en el presupuesto de la educación, estamos con problemas en el presupuesto de la salud pública. O sea, todas esas cosas debieran ir ajustándose en la medida que el país crezca, porque esta es la única manera. Aumentar impuestos no se pueden aumentar, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer como país, y ese crecimiento que tendríamos generaría mayor cantidad de tributos con el mismo porcentaje, claro. Y eso implicaría una mayor espalda fiscal para poder atender todo este tipo de cosas. Bien. ¿No? Pero bien. Si nosotros nos proyectamos la inflación que tuvimos en los últimos 12 meses, en vez de 38 es 190. Wow. Vamos a terminar el año con 120, 130. Hasta ahora llevamos 107 en lo que va del año, ¿no? Eso es más o menos para ubicarnos cómo juega. Sí, si vos mirás un gráfico, te vas a encontrar que a principio de año hay tasas muy altas, muy arriba, y después es como una meseta que hay y va bajando mucho más despacito, pero bueno, bajar
bajar 10 puntos a principio de año era mucho más fácil que bajar medio punto ahora. Claro, digamos. Entonces, claro, ahora está un poquito más espesa claro, la cosa, claro. ¿no? Ni hablar. Sí. Pero bueno, claro, está también esa, ves al lado al vecino y tenés el porcentaje anual en este porcentaje Sí, mensual, pero mensual, sí. es un camino largo todavía por recorrer. Sí, sí, yo- Larguísimo. ¿De por cuánto más que- hablamos más o menos, Néstor? No, yo creo que por más disciplina fiscal que haya y yo creo que es un periodo que va a llevar por lo menos 2 años llegar a esos niveles, Ok. por lo menos, y no más, porque vos tenés que reacomodar la producción, tenés que seguir corrigiendo los precios relativos porque hubo muchas distorsiones de todo tipo. Y bueno, tiene que ir acomodándose todo y tampoco es que, bueno, si está muy caro dejo importar, porque si dejo importar después me quedo sin dólares. Sí, sí. Es todo muy finito, digamos, que no es una cosa que se puede hacer de como shock, sino que hay que hacerla paulatinamente a la par que mejoran determinadas condiciones macroeconómicas, ¿no? Excelente, genial. Néstor, ¿qué es el carry trade? Eh, Carry suena curro, ¿no? Suena como curry. No, carry trade es como patear para adelante Ah, ok. y obtener un beneficio. Bien. Esto es lo que uno siente hablar del carry trade y dice, ¿cómo es el tema? Bueno, los exportadores están teniendo créditos por prefinanciación de exportaciones a tasas que van del 2,5 al 5 y eso hay una situación que vos fijate que ya ayer hablaron de que hasta dentro de 5 meses, hasta la mitad del año que viene, Sí. el tema de salir del cepo, y entonces, o sea, hay como una relativa seguridad de que el dólar no va a pegar una estampida, que no se va a mover más allá de lo que se viene moviendo, de ese 2%. Es más, ayer hubo una declaración de Milei que dice que si la inflación baja del 2, va a mover el 1% el dólar. Entonces es como que estamos asegurando que no va a haber una corrida del dólar, que el dólar va teniendo. Entonces, ¿qué haces? Cuando vos con esos fondos que te dan para prefinanciar exportaciones, para prefinanciar los costos que tenés acá para pagar, ¿qué haces con eso? Lo ponés en el mercado financiero, le sacás una tasa del 4% mensual, el 3,5, el 3%, en ese escenario, y con ese 3% mensual compras más dólares para devolver los dólares que te prestaron como prefinanciación de exportaciones. Claro. Mientras tanto, esa plata, ¿quién te lo paga? Te lo paga el Banco Central, que vos vas y le vendés los dólares, porque hoy los dólares los podés vender en el Banco Central porque hay lo que se llama un spread o una diferencia, bueno, en definitiva, el diferencial de valor entre el dólar blue, digamos, el dólar que vos conseguís en el mercado libremente, y el dólar oficial, hoy estamos en un porcentaje de un 11%, un 12%. Entonces no está tan lejos. Entonces, ¿qué hacen? Venden los dólares en el mercado oficial, se fondean en pesos, con Bopreal o con alguno de esos otro tipo de bonos, y de esa manera obtienen una renta adicional que les permite ser más competitivos en el mercado. La lógica sería que si están obteniendo una renta adicional con ese manejo financiero, se trasladara a la cadena de valor. Claro. Pero, por ejemplo, un exportador de cereales, indudablemente, mirando los precios de los cereales, no lo está trasladando al valor de los cereales. Los cereales están ahí nomás quietos o bajando en algunos casos. Así que, bueno, realmente es una ventaja que están teniendo los exportadores en este momento. Bien. Así como tuvieron desventaja en otro momento, en este momento están teniendo esa ventaja y la están aprovechando. Claro. Eso se llama carry trade. Wow, mirá vos, qué concepto interesante, ¿no? Para saberlo y para asesorarse un poco. Valor dólar, dice el siguiente tema en el temario que usted trajo para dialogar con nosotros. ¿A qué se refiere? Mira, yo lo que hice fue un análisis para ubicarnos qué es lo que está pasando con el dólar, porque el único cambio muy significativo fue en el dólar oficial en el mes de diciembre. Que se fue de 400 a 800, más o menos es el números grandes. Bien. Lo que tenemos que ver que nosotros en diciembre del 23 teníamos un dólar oficial de 828 pesos, en fines del año pasado. Y, o sea, después de esa devaluación.
teníamos un MEP, un dólar que se bolsa, que se llama, un dólar que se compra, uno va, ¿cómo es la operatoria? Uno va, compra en pesos bonos de la deuda, bonos AL30, GD30, Claro. todo ese tipo de bonos, los compra, que cotizan en dólares, se venden en dólares y te dan esos dólares. Se compran Ok. en pesos y se venden en dólares. Entonces mueven en el mercado, se posicionan un día o 2 días, según sea la reglamentación vigente, y se compran y se venden. No hay una variación muy grande. Bien. Y entonces, cuando uno va y compra los bonos, después cuando los vende le dan dólares y esos dólares son los que atesora o los que los retira, paga, los transfiere, lo que sea. Bueno, ese dólar comprado de esa manera valía 9.91 a fin de año. Wow. O sea, y después el dólar blue, que era el dólar negro, digamos, va a decir de alguna manera, el dólar Sí. libre, valía 1.050. Si vos te ponés a ver, en esa fecha había una brecha, le llamamos brecha a la diferencia de ese split que yo te decía, Bien. entre el dólar oficial y el dólar libre. O sea que marcaría más o menos la cotización de mercado. Claro. Eso era en ese momento el 27%. Luego tuvimos todo un desfasaje que ocurrió a mitad de año, sobre todo en el mes de julio, Sí. donde se potenció. El dólar oficial seguía una devaluación del 2% mensual, estaba en 9.37, pero el dólar MEP estaba a 1.416 y el dólar libre a 1.500. Upa. Entonces, en ese momento, la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial, o sea, cuántos dólares oficiales comprabas con el dólar libre, y era del 60%. Claro. O sea, comprabas un 60%. Una brecha más significativa. del dólar oficial. Entonces, ahí era un gran negocio tener acceso a la compra de dólares oficiales. Por eso era tan buen negocio manejar las autorizaciones de importación, Claro. porque te daban los dólares para importar y los estabas sacando, trasladando al mercado a ese valor, ¿no? Por supuesto. Un valor 60% más alto. Y finalmente ahora, la situación ayer, digamos, es que estamos en valores, 1.018 el oficial, 1.131 el MEP y 1.135 el blue, o sea, estamos en un 11% de diferencia entre el dólar blue, el dólar libre y el dólar oficial. Una diferencia exigua, la más exigua desde hace mucho tiempo. Wow. ¿No? Entonces, es como que que tiene sus razones. O sea, para empezar, están muy altas las tasas para la inflación que hay, entonces la gente no se va a dólar, se va a tasas. Claro. Entonces, no hay dinero que compre dólares, por lo tanto no hay demanda, por lo tanto no sube el precio. Por ejemplo, es una de las causas. Sí, 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 sí. Pero bueno, esos son los valores hoy. Bien. Son valores diferentes a los que teníamos dando vuelta en el mes de julio, Claro. no hace tanto, Sí, hace sí, sí, 4 o 5 sí. meses atrás. Bueno, es algo que se ha modificado en este último tiempo, ¿no? Néstor, bueno, yo ahora pasamos al sector agropecuario porque siempre tenemos novedades. Un poco ya deslizó conceptos referidos al tema, pero leo soja y un poco, bueno, igual tendríamos que hablar con alguien un poco más técnico, no sé, un ingeniero agrónomo y demás, pero una de las cosas que yo veía es que la soja emerge en la zona núcleo, pero hay un poco de reticencia a la calidad de las semillas. ¿Usted, no sé, habla con el productor y demás con respecto a este tema o no? Porque Sí, imagino el que año produce pasado- pérdidas o no. El año pasado Sí. hubo condiciones climáticas en cosecha, que uno lo tiene por referencias de gente vinculada a uno desde el punto de vista profesional, que son productores agropecuarios, Claro. y que plantean que no hubo buena calidad de semilla. O sea, normalmente se mide el poder germinativo y se mide la energía para poder emerger, y esos dos valores que tienen que estar entre, vamos a suponer, tiene que tener poder germinativo mayor del 85%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 semillas, de cada 100 semillas que siembro, nacen 85. Bueno, las semillas que había dando vuelta en el mercado, que se habían no en el mercado, sino en los productores, que se habían hecho con semilla guardada el año pasado, en algunos casos, bueno, no eran todas las variedades y no eran todos los casos, pero en algunos casos estaban en valores del 60, 50 y pico, entonces no era bueno sembrar esa semilla, entonces Claro. hubo que salir a buscar semillas y se generó, digamos, aumentos de precio de la semilla original y todo Bien. ese tipo de cosas. Pero bueno, el productor se fue haciendo de esa semilla, con determinado. Hoy el tema semilla es un tembladeral porque no hay una ley de semillas. Claro. Entonces, no hay nada que vos regule no sabés, eso.
en alguna tenés que pagar una cosa, en otra tenés que pagar otra, tenés que declarar, no tenés que declarar. Hay mucha gente que reutiliza su propia semilla porque es una cuestión de baja de costos. Claro, por supuesto. Entonces, con la semilla reutilizada, este año algunas veces se pudo hacer y otras veces no se pudo hacer. Por supuesto. Porque no tenía semilla. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que hubo, digamos, algunos movimientos hasta que se pudo conseguir, pero ya la siembra está en marcha, Bien. estamos con buenos nacimientos, pero no solamente por la calidad de semillas, sino que hemos tenido, digámosle, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que hubo condiciones de humedad adecuadas, que hubo condiciones de temperatura adecuadas. Por ejemplo, en el maíz, que no había tanta humedad, pero había buena temperatura, también tuvimos buena emergencia. En definitiva, todas estas cosas que, como vos decís, son cuestiones técnicas de los ingenieros agrónomos, y yo no me voy a meter en ese terreno, pero sí lo que veo, por una cuestión de la experiencia de nuestros clientes, por supuesto, es que no han tenido demasiados problemas de nacimiento, digamos. Lo que sí ha habido problemas de que la siembra de maíz se tuvo que cortar en un momento por falta de humedad, después hubo una lluvia muy grande y aparecieron las condiciones, pero ya muy tarde. Claro. Y bueno, si hablamos de maíz, la siembra temprana ya te diría que ya está, porque se empezó un poquitito antes también y ya se sembró, pero hay una siembra de maíz tardío que hay una cierta reticencia, la gente está como con miedo. Epa. Por el tema de la famosa chicharrita. Ah, claro. Ayer ¿Qué hubo una factor noticia ese? interesante. Un organismo que no te puedo decir cuál es ahora en este momento porque no lo recuerdo, hizo toda una investigación de la presencia de chicharrita en los cultivos de maíz, y hay más, en lo que es temprano hay más de un 93% que no denota presencia. Ok, está ausente. Y claro, y donde hay presencia no es grave, no es mucha. Bien. Y ahora estamos viendo qué va a pasar con la siembra tardía, pero en general en los campos destinados a ese tipo de siembra no hay mayores manifestaciones de aumento o de existencia de este flagelo, que fue el año pasado, que achicó un montón la producción. Habla en la siembra de maíz tardío de hasta el 30% menos, ¿no? Entonces, tremendo porcentaje. Muy grande. Claro, este factor que ha aparecido en este último tiempo, ¿no? Porque antes no se hablaba de esto. No sabíamos nada de la Claro. Bueno, y hablando del panorama climático, si nos remontamos a 2 años antes, estamos en la gloria, ¿no? Porque ha caído agua y estamos en... Si bien viste que este año lo daban como niña. Claro. Pero bueno, hubo algunos fenómenos meteorológicos que en general en toda la pampa húmeda corrigieron no sé si ese pronóstico, pero sí esa situación de que tuvimos hace 2 años que no nos llovía. Ay, Dios mío. Eso se ha mejorado. No sabemos qué va a pasar con los calores y con las lluvias en los meses más críticos. Pero bueno, tenemos una base mucho mejor y nos permite un buen nacimiento y un buen crecimiento inicial, ¿no? Claro. Eso también es importante. Por supuesto. Y como siempre digo yo aquí en la radio, si al campo le va bien, a la mayoría de nosotros le va bien. Sí. Es así. Y si el campo se resfría, estornudamos todos. Te olvidate. Estamos con Néstor Lazzaretti charlando. Néstor, bueno, y acá usted hace referencia en el temario a carnes. Bueno, la baja del consumo también ha sido noticia, sí, Las carnes tienen un fenómeno habitual, que es que sobre fin de año aumentan. Claro. Aumenta el precio de la carne, pero hay 2 o 3 cosas que están jugando. A ver. Una de ellas es que hay una posibilidad de mayor colocaciones de productos a nivel internacional porque cambiaron las condiciones, las limitaciones, no hay retenciones. Hay una serie de cuestiones positivas que van a hacer que se coloque más carne en el mercado internacional. Ok. Si vos me decís, entonces vendemos al exterior y no tenemos carne para nosotros. En realidad, nosotros tenemos un altísimo consumo, en algún momento llegamos a 80 kilos año, una cosa así. Tremendo. Hoy estamos en 40 y pico. Se fue reduciendo el consumo por sustitución del pollo y del cerdo. Claro. Y no es tanto el impacto que va a provocar, pero puede llegar a provocar algún tipo, porque sube la carne en pie, digamos. Claro. Ese sería el tema, ¿no? Porque sube porque se exporta. Sube determinado tipo de productos, los novillos más grandes, que son los que se exportan y todo eso.
Pero de todas maneras puede haber una corriente que sea positiva. Más que nada, yo creería que no tanto incidida por la exportación, sino por el movimiento que se produce de mayor consumo sobre el fin de año. Eso Claro. es lo que da a veces un valor de movilidad de precios. Que pasa pasa un poco, perdón, por el cierre de año, las fiestas. Claro, eso es histórico, siempre ocurrió, no es que, o sea, le ocurrió a todos los gobiernos, siempre diciembre es un mes complicado con la carne. Claro. Pero bueno, no parece ser que se va a desmadrar, digamos. Bueno. Lo que sí, bueno, tenemos precios muy estables de hace 2 o 3 meses que no aumenta la carne o más. También hay gente que hace desde abril que no puede aumentar el valor de la carne o muy bajo el aumento. Pero esto es mucho más grave en el sector agrario, en el sector agrícola. Ok. Yo te armé un cuadrito para que vos lo vieras. Bien. Te lo voy a dejar, de la cotización de la soja hace un año, de la soja, el maíz y el trigo, hace un año y ahora en pesos y en dólares. Ok. Para ver qué pasó. Y si yo te cuento que el año pasado la soja valía a esta altura del año, el 31 de octubre, valía 180.000 pesos, y hoy vale 303.000 o 306.000, una cosa así. Yo te digo que el año pasado, al valor que estaba el dólar, que todavía no había aumentado, que estaba atrasado, que fue antes, consideremos eso, claro, eran 489 dólares. Pa. Y hoy son 315. Mirá vos. O sea, tenemos una caída del precio en dólares del 36%. Tremendo. Del precio de la soja, en términos reales. Claro, o sea, claro. Si yo voy con la venta de la soja, voy a comprar fertilizante, agroquímico, todo eso que vale en dólares, yo hoy necesito un 36% más de producto para comprar los mismos, con el combustible es más o menos parecido, con las maquinarias a lo mejor un poquito menos, pero también hay esa relación insumo-producto que se ve totalmente dañada. Bien. Más o menos parecido ocurrió en el trigo, que valía 111.000 pesos y vale 195.000. Wow. Entonces, hubo una ventana, más o menos en junio, julio, de que el trigo tomó un precio futuro de 250 dólares. Hubo gente que tomó posición en eso, hoy estaría vendiendo a 250.000 pesos, más o menos, para sacar un número redondo, claro, y se está vendiendo a 195 el trigo. Entonces, el que la pegó, la pegó. La pegó. Pero normalmente se hicieron algunos negocios, pero para calzar insumos, compra de insumos. Bien. Pero hoy el trigo vale el 33% menos en dólares de lo que valía en dólares oficiales. Sí, sí, sí. Si vos tomás que el dólar blue tenía una brecha de un 20 y pico %, esto en términos de dólar blue debe ser, en vez de 33 debe ser el 20, pero vale menos dólares igual de los que valía el año pasado. Por supuesto. Y en el tema del maíz, que es el que menos sufrió, que valía 92.000, vale 178.000, tenés una variación de 65 dólares menos, con lo cual te da un 26% de deterioro del precio relativo del maíz en términos de dólar. Que es un poco menos, pero igual también es una brecha. Sí, es complicado. Sí, ni hablar. Es complicado. Y hablando de maíz, también el maíz está ahí como diciendo, ¿la chicharrita también me va a afectar a mí o no? Es como que... Sí, yo creo que en el maíz tardío puede haber casos, no sé, no conozco el tema. Uno habla con los ingenieros y con los productores y o sea, en el mes de agosto le tenían mucho más miedo que ahora. Ah, ok. ¿No? Están Bien. como convenciéndose que no va a ser tan grave. Pero igual tienen una precaución. Es como que el año pasado en algunos casos pegó muy fuerte. Bien. Y tienen cautela sobre lo que es la siembra tardía de maíz, que se había convertido como en una costumbre o como en una alternativa productiva interesante por la rentabilidad que tenía, por el manejo que tenía de hacer maíz sobre trigo en algunos casos, o hacer maíces tardíos para evitar el golpe, digamos, de todas las cuestiones climáticas más fuertes que son diciembre y enero. Claro. Eso este año se va a morigerar bastante, se va a atenuar, porque la gente va a tener un cierto recelo a sembrar. Pero se va a sembrar igual, yo creo que se va a sembrar igual. Genial, es una buena noticia esa. Bueno, Néstor, estamos llegando al final del temario. Nos queda hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, qué impacto tiene a nivel económico aquí en nuestro país. Se habla un poco de la relación Milei-Trump y todo eso, pero bueno, la cuestión es cómo nos repercute a nosotros como país.
Sí, yo creo, a ver, yo no entiendo mucho la amistad, la buena onda entre Trump y Milei porque uno es proteccionista y otro es liberal. Totalmente. Es decir, desde el punto de vista de la cuestión del pensamiento político es bastante difícil de entender. Pero esto normalmente no son cuestiones lineales, no son cuestiones simples, sino son sistémicas, que intervienen un montón de factores que hacen que se entienda. Vos fíjate que hay una corriente muy buena entre Milei y un asesor y una persona muy cercana a Trump, que es, ay, no me sale el nombre ahora, Elon Musk. Elon Musk. Eh, el de Tesla, digo. El de Tesla. Elon Musk, que está muy cerca en las decisiones económicas, sobre todo tecnológicas. Claro, y que dicen que va a ser parte del gabinete. Sí, también de Trump. dice que va a ser parte del gabinete, una especie de Sturzenegger Pero bueno, esas cosas te hacen como empezar a hacer entender que por qué hay una buena onda, porque ideológicamente no existe, o sea, no existe la coincidencia, es totalmente diferente. Pero bueno, hubo siempre una buena relación personal, eso también tiene que ver. Claro. Y yo creo que, bueno, es al primer presidente que va a recibir después de electo. Hay algunas cuestiones que hacen pensar que, bueno, va a haber una buena relación. Bien. Vos no te acordás porque eras muy joven, pero yo me acuerdo de la época de Menem que decía las relaciones carnales con Estados Unidos, y era como que la sumisión a la voluntad de Estados Unidos en el comercio exterior para Argentina. Donde hay los mercados emergentes, los mercados más atractivos para Argentina, son los mercados, digamos, de Asia, los mercados de China, Vietnam, hoy India de una forma que está creciendo impresionante. El mismo Rusia y Brasil tienen un impacto sobre los mercados argentinos. Entonces, todos esos mercados que ideológicamente también están lejos de Milei. Claro. Bueno, viste, ya habló y dijo que si con China podemos hacer buenos negocios, no importa lo que piensen, y bueno, todo ese tipo de cosas. Porque se había equivocado al principio, lo recuerda, ¿no? Sí, lo mismo está haciendo ahora con Brasil, que hay una corriente de reacomodamiento, Claro. No sé hasta qué punto. Bueno, es una personalidad compleja, la de Milei, no podemos esperar por ahí. No hay unas cosas que son consecuencia de la otra, pero de todas maneras el país necesita vender lo que produce. Por supuesto. Y necesita tecnificarse para agregar valor a lo que está produciendo. Claro. Sobre todo en lo que es la producción agraria, en los agroalimentos, debiera incorporar valor a través de tecnología, ¿no? Entonces, no es lo mismo vender una tonelada de soja en grano que vender una tonelada de soja micronizada con todo un proceso de industrial que le aumenta el triple el valor, digamos. Por supuesto. Entonces, bueno, pero todo eso es un proceso, digamos. De todas maneras, es un poco difícil de comprender. Lo que sí creo que va a haber en el caso de Trump relacionado con Argentina. Nosotros no tenemos problemas de migraciones, con lo cual tenemos un conflicto menos. Claro. Por ahí va alguno que se va a Estados Unidos y se queda, pero en general van con la visa, después no hay problema. Ese problema no lo tenemos. Colocar productos, no le vamos a exportar ni soja, ni maíz, ni trigo, que son los que tenemos más para exportar, porque a nosotros nos conviene exportarle trigo a Brasil. Sí, lejos. Que lo tenemos cerca, claro. Y que tenemos ventajas comparativas, y no a Estados Unidos. Estados Unidos tiene trigo para exportarnos a nosotros. Pero sí podemos trabajar con algunas cuestiones como son specialities, como son los limones, como son los arándanos, como son todo ese tipo de cosas que van a contraestación, y que eso se le puede vender. Entonces, por ahí esas cosas se van a facilitar. Pero creo que el punto más clave que está, por eso lo estamos mimando, es que nosotros tenemos que tener algún tipo de solución con el Fondo Monetario, y la llave de Trump es la que nos puede llegar a ayudar, entre comillas, claro. Considerando que el fondo nos de bolilla nos ayuda. En principio creo que, no sé si nos ayuda o no, pero necesitamos, porque si no la crisis va a ser terminal, y sobre todo para salir de esta trampa del dólar fijado artificialmente. Por supuesto. ¿no?
Wow. Entonces, Qué impresionante. Eso La es un llave la poco, creo tiene. que por donde puede ir más el beneficio inmediato de la relación con Trump. De todas Bien. maneras, es realmente asombroso con la diferencia que ganó Trump en Estados Unidos. Increíble. O sea, es como que es para que se haga un replanteo en los demócratas, porque realmente fue arrasador, ¿no? Por Entonces, supuesto. creo que es un líder mundial por los próximos 4 años, un líder mundial que va a ser difícil de enfrentar, digamos. Aparte, su personalidad conflictiva lo hace más difícil todavía. Tal ¿no? cual, tal cual. Por ni eso hablar. me parece bueno que haya buena onda. Ahora, ¿hasta dónde nos va a beneficiar? Tampoco creo que sea tan extraordinario. Pero bueno, esa Claro. es un poco la idea, ¿no? Bueno, la clave está en el FMI. Sí, yo como creo usted que lo eso dijo. es Claro. lo más importante que están viendo. Ujú. Que el FMI, no que nos preste más plata, porque no nos pueden prestar más plata porque ya están excedidos, pero sí que reacomode los vencimientos para poder pagarle lo que se debe, ¿no? Por supuesto. Eso es más o menos lo que hay. Bueno, Néstor, hemos llegado al final de nuestro temario. Yo siempre le pido una reflexión de cara al futuro. Muy difícil hacer futurología aquí en Argentina, pero Sí. ¿qué panorama se nos viene para cerrar este 2024? Ya un poco ahondamos. ¿Y qué se nos viene el año que viene? Sí, yo creo que, yo espero, no es que crea, espero que el año que viene sea mejor, sobre todo para un amplio sector de la población Ujú. que no está alcanzado por la renta empresaria, ni está alcanzado por cuestiones, digamos, de producción o de comercialización importante, sino que es el común de la gente, el asalariado, la persona que hace una changa, la persona que está trabajando eso. Este año ha sido muy duro. Yo lo que espero que el próximo sea mejor. Y eso se mejora solamente con más actividad, casi te diría que no con rentabilidad, con más actividad, que Claro. pueda haber un aumento de la producción. Encima venimos de una sequía que nos pegó un garrotazo bárbaro. Tremendo. Pero, yo creo que si eso ocurre, va a haber un reacomodamiento. Es mucho menos gravoso, menos grave en la zona nuestra que, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires. Uf. En Buenos Aires va a tener que seguir, van a seguir habiendo muchos problemas. Un país con el 50% de pobres es inviable. Debiera haber una disminución de ese porcentaje paulatina, no digo abrupta, pero que se pueda iniciar una carrera al revés. Y Dios quiere y los ilumine a los gobernantes que pongan el énfasis en lo que sería no el gasto, sino la inversión en educación, porque eso es la base de todo.